¿Qué tal, amigos? Hoy la entrega es obligada. Es obligada porque hay que rendirle homenaje, que no a Dios, a la figura de uno de los corredores más emblemáticos y más espectaculares que el ciclismo nos ha regalado en estas últimas temporadas. Estoy hablando, sí, de Peter Sagan, cuya decisión de abandonar el ciclismo de ruta, al menos el de ruta, fue tomada días atrás, pero se ha hecho, digamos, efectiva con su despedida el pasado domingo en la prueba del Tour de Vendée, en Francia, donde ahí estuvo peleando un poco por sentirse protagonista. Un protagonismo que no nos vamos a engañar había perdido en los últimos años, primero por aquello de que todas las flores se marchitan y segundo porque algunas incluso se marchitan con un poquito de antelación porque están necesitadas del riego, del cariño, del afecto, de la creatividad. Y ahí donde Peter Sagan destacó de manera sobresaliente, hay factores y ambientes que se habían perdido, ¿no? El Peter Sagan que comienza en 2020 convirtiéndose de la noche a la mañana en una estrella fulgurante del ciclismo en ruta, ya había decaído bastante en su rendimiento en las dos últimas temporadas. ¿A alguien le puede chocar? Son 33 los años que tiene el eslovaco y a esta edad estamos viendo como hay corredores que están alcanzando su plenitud, ¿no? Y algunos otros que superan con creces esa fecha y que sin embargo siguen obteniendo magníficos resultados. Pero no es tanto la condición física como la psicológica, la anímica. Y parece claro que desde el momento en el que abandonó el equipo del Bora, donde ya estaba descendiendo, cosa normal y a considerar, por otra parte, su rendimiento, ya no es el mismo Peter Sagan, ¿no? Había firmado un contrato de 3 años con la formación francesa del Total Energies, entre otras cosas porque la marca de bicicletas Specialized vestía, iba a decir, era la máquina de Bora y es la máquina también del Total Energies, pero bueno, son todo factores que a fin de cuentas lo que estaban hablando era del ligero declive de un corredor que nos acostumbró a lo más excelso, a las más grandes gestas, a las más formidables exhibiciones de potencia, de talento, de originalidad, de carisma, que creo que fue lo que acompañó siempre a Peter Sagan, y eso ya se había perdido. Seguía dejando retazos por su carácter, ¿no? De ese corredor extravagante en ocasiones, empático en la mayoría de ellas e incluso en algún momento determinado competitivo. Pero había que retrotraerse ya el año pasado en el Tour de Suiza para encontrar una victoria al sprint de un grupo, ¿no? Y este Peter Sagan llevaba acumuladas 121 victorias en la trayectoria profesional que inicia en el año 2010. Hasta entonces poco se sabía. Entonces no había esa fábrica de detección de talentos que existe en la actualidad y sin embargo hubo quien lo vio y lo analizó convenientemente y lo fichó para el equipo de Liquigas italiano. Tenía entonces Peter Sagan 20 años. 20 años hoy es una edad en la que ya estamos viendo algunos ser estrellas. Entonces era impensable, ¿no? Salvo algún caso especial. Y a los 20 años debuta con el Liquigas y a los 20 años, casi en sus primeras carreras, gana 2 etapas de la París-Niza, gana una etapa de Romandía, empieza a exhibirse en Suiza, que iba a convertir en su verdadero jardín, y con 20 años se abre al mundo como un corredor dotado de unas características muy especiales. No se trataba solo de la potencia descomunal que había exhibido, donde era su especialidad. Él había corrido cross country, él habría corrido ciclocross, había corrido en mountain bike el campeonato del mundo junior, lo había logrado con 18 años y ya se le veía que era un talento formidable, ¿no? Había eso sí que acoplarle a la ruta y sacarle la rentabilidad y esa labor no es tan fácil, aunque sí resulte mucho más sencilla cuando se tiene el motor del eslovaco, un motor descomunal que le ha llevado a ofrecer exhibiciones portentosas a lo largo de su carrera, ¿no? Bueno, fueron esos años en el Liquigas donde demostró, Liquigas Cannondale, como se llamó después, que podía afrontar todo tipo de carreras, aunque no estaba dotado para la alta montaña, y donde generó unas expectativas que se iban a ir cumpliendo y ampliando en su fichaje por el equipo del Bora alemán, donde resultó ser el corredor ya mejor pagado de la historia del ciclismo. Estaba por encima de los 6 millones de euros para un corredor que, si miramos bien y detenidamente su palmarés, tampoco era tan brillante. Ahora lo analizamos, después de esas 121 victorias, que ya son victorias, desde luego que sí, pero a la hora de poner el foco en las grandes pruebas, en las grandes clásicas, nos encontramos con un Tour de Flandes en el año 2016, cuando llegó allí a Oudenarde con segundos de ventaja sobre Fabián Cancellara, o la París-Roubaix, que gana en el 2018 en el velódromo junto
a Sylvain Dillier, el corredor suizo que le disputó incluso el sprint en el velódromo. Son los dos únicos grandes monumentos. Es verdad que tuvo cerca unos cuantos. Recuerdo aquella Milán-San Remo del 17, cuando le gana Kwiatkowski en el sprint después de haber hecho el formidable número en la subida al Poyo. Pero para tratarse de un corredor que me atrevería a decir, con el debido respeto a los demás, que era el más poderoso durante esos años que van desde el 2014 hasta el 2019, en ese lustro por lo menos era un corredor poco menos que intratable, el balance es pequeño. Claro, alguien podrá argumentar, y con toda la razón, cuidadito, que es el único corredor en la historia que ha acumulado 3 campeonatos del mundo consecutivos, 15, 16 y 17. Claro, es que era el número 1 en esos momentos, y precisamente por esa circunstancia que pone de manifiesto, ojo, corriendo con un equipo en el que no había prácticamente ni coequipiers con la selección de Eslovaquia, no tenía el mismo potencial que podían presentar otros aspirantes, ¿no? Y en esa postura y en esa tesitura es donde él empieza a demostrar o empieza a señalar que es un corredor soberbio, que es un corredor extraordinario, que es un ciclista capacitado para ganarlo todo, y claro, no lo gana todo. Insisto, gana el Tour de Flandes y la París-Roubaix, da el palo en algunas carreras, le persigue como a todos el infortunio en París-Roubaix, en Flandes, etcétera. Pero eso sí lo centramos todo fundamental y exclusivamente en las grandes clásicas, en los grandes monumentos. Luego echamos una mirada al resto de la competición y nos quedamos prácticamente asombrados, ¿no? Estupefactos viendo que ha ganado 18 etapas del Tour de Suiza, que ganó, creo que fueron 15 o 16 etapas del Tour de California. Ahí tenía convertido en jardín esas carreras, que ha ganado 7 años. Podrían haber sido 8 de forma consecutiva el maillot verde del Tour de Francia. Acordaos del año que fue eliminado precisamente por aquella caída de Cavendish, se le culpó y fue el único año del 2012 al 2019, esto es en el 17, el tercer año ya con Bora, que queda campeón del mundo, cuando aquel accidente en la llegada de la etapa del Tour provoca su descalificación. De lo contrario, más que probablemente habrían sido 8 maillots verdes consecutivos. Y a eso le sumas 12 victorias en el Tour de Francia y le sumas 4 victorias en la Vuelta Ciclista a España y otras 2 victorias en el Giro de Italia. Claro, estamos hablando, eso sí que es normal, de uno de los corredores que pertenece al distinguido club de los ganadores de etapas en las 3 grandes vueltas. Pero incluso, repito, todo eso se queda corto. Y mira que es grande, enorme e interminable el palmarés, pero se queda corto para la categoría que alcanzó, para la exhibición de la que hizo gala y para el afecto y la admiración que se ganó en el gran público. Peter Sagan es un corredor, historia y leyenda viva del ciclismo. Bueno, yo creo que hay muchas razones. Primero, porque era extraordinario. Segundo, porque era espectacular. Tercero, porque era original y divertido. Y cuarto, porque te podías esperar de él cualquier cosa. El público lo tenía en palmitas. Y no solo el público, también compañeros que fueron de él. Alberto Contador, por ejemplo, estuvo en Tinkoff 2 años con Peter Sagan, y yo me he acercado precisamente a hablar y a escuchar de Alberto su opinión sobre el fenómeno eslovaco. A ver, pues eso, cuéntame un poco qué recuerdo te queda el paso de Sagan. Bueno, para mí Sagan ha sido un corredor que ha estado bastante ligado a mi carrera profesional. Estábamos mirando imágenes, ¿no? Y aquí veíamos esa París-Niza del 2010, donde irrumpía este terremoto Sagan, no estando nada fino y consiguiendo unas victorias increíbles. Él con el maillot de puntos, yo en mi caso pues con el de la general. Y bueno, luego terminaríamos uniéndonos, ¿no? En el equipo Tinkoff, un corredor que siempre conmigo se comportó de una manera ejemplar, que tenía que renunciar a una etapa del pavé en el Tour por ti y renunciaba, que tenía que dar la bicicleta. Y yo creo que un corredor que ha marcado un poco el camino a esos Van Aert, a esos Evenepoel, a esos Van der Poel, a esos Pidcock, un corredor multidisciplinar en cuanto a bicicleta de carretera, pero también de mountain bike. Es verdad que él no ha hecho ciclocross, pero un corredor carismático donde los haya, ¿no? Veía ahora un ranking, ¿no?, de corredores más populares y salía el segundo, Peter Sagan, después de Wout van Aert en la actualidad. Y bueno, decide poner punto y final a su carrera, 33 años, algo quizá poco habitual
hoy en día, pero un corredor que nos ha acostumbrado, ha dado cada exhibición, que lo entiendo perfectamente. Yo creo que Peter Sagan no está para hacer terceros, cuartos puestos, está para ganar. Peter Sagan es Peter Sagan. Vamos a ver qué tal se le da en las Olimpiadas de mountain bike que afrontará el año que viene en París. Y bueno, desde aquí le mando un abrazo enorme. Y si nos lo pasamos bien en bicicleta, no me quiero imaginar cuando coincidamos ahora fuera de la bicicleta. Eso te iba a decir porque también como compañero era divertidísimo, ¿no? O sea, contagiaba de una aura y de una atmósfera muy especial. Aquí, de lo que menos estábamos hablando era de bicicletas. O sea, sí, es un corredor diferente a lo normal, es un super clase. Para mí el corredor con más clase que he visto en toda mi vida. Y era capaz de hacer cosas que nadie, ¿no? De librar caídas, un corredor que apenas se ha caído, ¿no? Y mira que estaba en situaciones límites, o sea, una pericia increíble y que disfruta de la vida, no solamente de la bicicleta es parte de su vida, pero no es su vida y bueno, estoy seguro que compartiremos buenos momentos. Bueno, mejor que nadie, ¿no? Los que compartieron su trayectoria con él. Yo no he tenido mucha oportunidad de acercarme, aunque sí he vivido de cerca y en los hoteles y demás, su gracejo. Recuerdo una rueda de prensa con un calor asfixiante ahí en el Tour de Francia, que estaba Oleg Tinkov, el multimillonario y patoso responsable del equipo del Tinkoff, y con Alberto Contador y Peter Sagan a su lado, y cuando el foco obviamente estaba puesto en Alberto y en ver si conseguía ganar el Tour de Francia, etcétera, fue hilarante, ¿no? La rueda de prensa con Peter, que estaba todo el día haciendo bromas, gastándole bromas a todo el mundo, incluso en carrera, donde nos regalaba esas permanentes exhibiciones, ¿no? Haciendo los caballitos, pero Caballito ganando cuando era un chavalín y Caballito subiendo cualquier gran puerto del Tour de Francia cuando pasaba media hora de la cabeza de carrera, ¿no? Bueno, hay corredores que se distinguen cada uno por una característica diferente. Y las que han adornado la figura de Peter Sagan, desde luego, no las ha cumplido ninguno, pero los habrá habido mejores, los habrá habido más rápidos, los habrá habido más poderosos. Habrá quienes hayan tenido mejor palmarés que Peter Sagan, pero quien haya llegado de esa forma tan especial a la afición, ese solo ha sido Peter Sagan. Yo recuerdo la figura de un hombre del que me acuerdo siempre cuando intento valorar y loar en la medida que merece Peter Sagan, ¿no? Es el Chava Jiménez. Creo que os lo he contado alguna vez. José María Jiménez decía siempre aquello de: yo corro para el público, yo no corro para ganar, aunque muchas veces sea una consecuencia, corro para hacer feliz a la gente, vamos, como los toreros, ¿no? A la hora de la verdad ese era Peter Sagan. Si podía ganar, ganaba, y si no ganaba, pues al menos dejaba siempre su sello, su impronta, su clase, esos ataques descomunales. Bueno, lo que hoy estamos viendo, yo creo que ha sido el referente, ¿no? Y que hoy, cuando hablamos de Pogačar, de Benepul y de todos aquellos que se muestran tan ofensivos en carrera, estamos hablando de epígonos del eslovaco, porque lo son en su forma de correr y en su forma de ganarse el cariño y el afecto del público. Van Aert, Van der Poel, etcétera. No voy a hacer excesivamente larga la relación de corredores que hoy no son más habituales, pero que cuando corría Peter Sagan, que repito, inicia su trayectoria en el año 2010, pues escaseaban, ¿no? Por eso precisamente el aldabonazo que supuso la irrupción majestuosa de Peter Sagan en el mundo del ciclismo profesional. Y se va, y como digo, no le mediremos mañana por tantos éxitos logrados, le mediremos, como comentaba Contador, por su empatía, por su bonomía, por su cachondeo permanente. Tiene un hijo de 7 años, Marlon se llama. Se separó de su esposa hace unos años y la verdad es que dicen los allegados que no está atravesando anímicamente el mejor momento y que eso ha repercutido notablemente en su rendimiento. Puede ser que sea su larguísima, ¿no? Su longeva trayectoria. A un tío que empieza en el 2010 no le vas a pedir que en el 2014 esté, pero claro, ha habido casos y referentes de quienes han estado 15 y 20 años rindiendo al máximo nivel. Puede ser que cuestiones personales te lleven a no tener el ciclismo como objetivo fundamental en tu vida, ¿no? Y parece que a Peter le ha pasado algo en los últimos tiempos que le ha mermado considerablemente su rendimiento, que ha perdido el amor por la bicicleta, y sin amor por la bicicleta no existe sacrificio, y sin sacrificio, por mucha clase que atesores, es muy difícil alcanzar resultados. Bueno,
No se marcha definitivamente porque tiene contrato con Specialized y con Total Energies, firmó 3 años con esos 6 millones de euros largos hasta el 2024, pero ha anunciado que ya no se ve en la ruta. Este año no ha conseguido ninguna victoria, el año pasado apenas 2 con el campeonato eslovaco que consiguió y con la mencionada victoria en el Tour de Suiza. Y bueno, pues su tiempo evidentemente ha pasado y lejos de arrastrarse por las carreteras quiere intentar alcanzar el protagonismo, la ilusión de volver a los orígenes, como pasa tantas veces en la vida, ¿no? Ahora quiere volver a reeditar éxitos en la mountain bike y estar en los Juegos Olímpicos de París el próximo 2024. Ojalá ese sea el atractivo suficiente como para que vuelva a recuperar la ilusión y las ganas de vivir que parece que le han abandonado un poquito en los últimos tiempos. Peter Sagan está en nuestro corazón, está en nuestra admiración y deseamos fervientemente que siga estando en nuestro futuro porque siempre nos regalará flores para oler de una o de otra manera. No se trata de un homenaje, repito, porque no se marcha, tampoco de un adiós, es la obligada referencia, el necesario recuerdo para los que no vivieron esa época tan gloriosa del ciclismo, del ciclista eslovaco, de traerlo otra vez a colación y de decirle simplemente gracias, Peter, por todo lo que nos has dado, que ha sido mucho. El ciclismo te estará eternamente agradecido.